Nosotros la semana pasada vimos las rentas cuando estas eran de cuotas constantes. Hoy vamos a ver rentas, pero cuando las cuotas son variables. Entonces, en primer lugar, nosotros decimos que las rentas, hasta donde habíamos hablado la semana pasada, tenían cuotas constantes. Eran esa sucesión de cobros y pagos que nosotros tratábamos de darle, para las que nosotros tratábamos de encontrar el valor conjunto de ellas, ya sea al inicio o al final, pero luego vimos que calculando el valor de las cuotas al inicio, podíamos decir, ok, la época de evaluación es anterior a la época inicial, actualizamos y llamábamos a eso rentas diferidas, o la época de evaluación es posterior a la época inicial y entonces capitalizábamos el valor conjunto de esa B sub n, ¿sí? Y decíamos que esas rentas eran adelantadas. Pero la característica, entonces lo que nosotros hacíamos, perdón, era determinar primero el valor de B sub n, el valor actual del conjunto de cobros y pagos, y después con una capitalización o actualización sabíamos si esa, o sea, determinábamos el valor de esa renta toda vez que fuese diferida o anticipada. La característica que tenían las rentas que vimos la semana pasada era que las cuotas eran todas iguales, las cuotas eran constantes. Acá, hoy, vamos a hablar de estas rentas temporarias, pero con cuotas variables. Entonces decimos que la variabilidad de estas cuotas puede ser de progresión aritmética o de progresión geométrica, ¿sí? Las cuotas que varían aritméticamente, conceptualmente decimos toda cuota es igual a la cuota anterior, pero sumado una razón R. Esto es, la primera cuota vale 100, la razón es de 5 pesos, así que la segunda cuota va a ser de 105 pesos, la tercera de 110, la cuarta de 115 y así sucesivamente. Ahora, esta razón puede también ser negativa. Entonces, decir, la primera cuota vale 100 pesos y la segunda cuota va a ser igual a los 100 pesos de la primera cuota más la razón. Pero la razón, si es negativa, por ejemplo, menos 5 pesos, entonces la cuota número 2 va a ser 100 más menos 5. Por lo tanto, la cuota 2 va a ser de 95. La cuota 3 va a ser 95 más menos 5, 90. 85, 80. ¿Me explico? Rentas de cuotas variables en progresión aritmética. Se suma una razón. La razón puede ser positiva o negativa y por lo tanto las rentas van a ser de cuotas variables, pero crecientes o decrecientes según el valor que asuma esta razón. ¿Estamos? Lo que nosotros vamos a hacer en las rentas variables en progresión aritmética, definir la amortización de estas rentas con cuotas variables en progresión aritmética y determinar su B sub n. Y ahora al B sub n lo vamos a llamar B sub n sub a de aritmética. Y la fórmula para determinar el valor al inicio del conjunto de cobros y pagos de una renta variable en progresión aritmética va a ser esta ecuación, toda vez que B es igual a 1 sobre 1 más 1. Entonces, si reemplazamos esta B, nos queda esta expresión. Y remarcamos con verde la renta variable en progresión aritmética. Por supuesto,
¿sí? Que la renta variable en progresión aritmética va a tener una restricción. ¿Qué restricción? Imaginemos que la razón es negativa de 50 pesos, ¿sí? O de 60 pesos, más fácil. La cuota 1 vale 100 pesos, la cuota 2 vale 100 pesos menos 60, o sea, la cuota 2 va a valer 40, y la cuota 3, ¿cuánto valdría? Menos 10 pesos. Entonces, tenemos una restricción que nos dice que la cuota no puede ser negativa, lo que hace que nosotros tengamos una cantidad de cuotas que está limitada, ¿sí?, a que esta cuota no puede ser negativa. ¿Estamos? Y por el otro lado, las rentas con cuotas variables en progresión geométrica. Las cuotas de una renta variable en progresión geométrica de razón que nos dicen que cada cuota es igual a la anterior multiplicada por el factor o la razón de variabilidad geométrica. Entonces, luego, la ecuación para determinar el valor actual del conjunto de cobros y pagos, cobros o pagos de esta renta variable en progresión geométrica, es esta que tenemos seleccionada. Y fíjense que en el divisor nosotros tenemos la expresión tasa de interés menos razón de variabilidad. ¿Qué pasa cuando la tasa de interés y la razón de variabilidad es coincidente, es igual I que G? En ese caso, nosotros tenemos una renta cuyo valor es este, cuya ecuación, perdón, es esta. ¿Estamos de acuerdo? No nos estamos deteniendo mucho acá por una sencilla razón. La idea es que incorporemos el concepto y la segunda es que lo vemos en teoría, ¿sí? Entonces vamos al ejercicio 74. Se adquiere un bien pactando el pago de su precio en forma financiada, abonando 24 cuotas mensuales vencidas, siendo la primera de ellas de 2.000 e incrementándose en 180. Entonces fíjense que acá nos da un valor absoluto, una razón de incremento, ¿sí? Con lo cual esta razón es positiva y además esta razón, al estar valorizada en términos absolutos, nos da idea que se trata de una renta de cuotas variables en progresión aritmética, ¿sí? La cuota inicial es de 2.000 más la razón de variabilidad, en este caso 180, y así determinamos el valor de la cuota 2, cuota 3 y sucesivas. Entonces, este es un ejercicio de rentas variables en progresión aritmética. Se incrementan en 180 el valor de una cuota de un periodo a otro. Determina el precio de contado del bien. El precio de contado del bien no es otra cosa que el valor actual de todas las cuotas que se han de abonar. Si la tasa de interés acordada para la financiación es del 2% mensual. Las cuotas son mensuales, con lo cual asumimos a esta tasa como la tasa I. Y además, el mismo se recibe de manera inmediata. O sea, hoy recibimos el bien y hoy comienza el periodo de pago de la primera cuota. Ahora, las cuotas son vencidas, lo que implica que la primera cuota de 2.000 pesos se va a hacer efectiva al finalizar el primer periodo. Entonces fíjense cómo nos queda la ecuación con la que planteamos la respuesta del primer inciso. El valor del bien va a estar dado por, y acá nos traemos
la ecuación de renta variable en progresión geométrica, fíjense, la cuota 1, razón de variabilidad dividido tasa, todo el paréntesis, multiplicado por el factor plural de actualización a sub n, el factor plural de actualización, 1 menos 1 más i elevado a la menos n sobre i. Y ahí terminamos de definir el primer término. Restamos R dividido I, o sea, razón de variabilidad dividido tasa, multiplicado por B elevado a la n, 1 más I elevado a la menos 24. Este menos es el que convierte el 1 dividido en una expresión de este tipo, por n. Fíjense lo que hacemos acá es reemplazar cada una de las variables de la función o de la ecuación que define o determina las rentas variables en progresión aritmética por la variable que le corresponde. Y así terminamos diciendo cuál es el valor de contado del bien cuando la entrega se pacta de manera inmediata. El mismo se recibe en forma inmediata. ¿Está? Entonces, el conjunto de los cobros y pagos, variables aritméticamente que hacen que valorizados hoy hacen que el bien esté valorizado en 73.761, es este. Ahora, ¿qué pasa si nosotros recibimos el bien 3 meses antes de concertar la operación? Y bien, si existe un diferimiento en el inicio de pago de las cuotas de 3 periodos, vamos a estar calculando el valor de una renta diferida. Pero esto viene a reemplazar el B sub n del que nosotros hablábamos la semana pasada, solo que ahora este valor, esta ecuación, perdón, que está representada monetariamente por este valor y que es el valor actual del bien, el valor de contado del bien o el valor actual del conjunto de los cobros y pagos, este B sub n son los 73.000. Tenemos que trabajar sobre el diferimiento. ¿Qué hacemos para eso? Le agregamos el factor de diferimiento, menos 3. Y decimos que entonces el bien valía 69.506 pesos 3 meses antes de que empiecen a hacerse efectivo el pago de las cuotas. Nos entregaron 3 meses antes de empezar a pagar las cuotas un bien que valía 69. Y según una de las formas en las que leíamos el tema de los diferimientos la semana pasada, podíamos llegar a leer esto también, como diciendo, bárbaro, lo recibimos 3 meses antes, pero al inicio del periodo donde nosotros comenzamos a hacer efectivo el pago de las cuotas, el bien o nuestra deuda ya está representada no por 69.000 pesos, sino por 73.000. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Lo mismo, pero en sentido inverso, lo hacemos cuando se pacta que vamos a recibir el bien 5 meses después de concertar la operación. Nosotros vamos a hacer la valorización conjunta de todas las cuotas al inicio. Ahí estamos remarcándolo. Queriendo significar B sub n, sub a. Pero como existe una anticipación de 5 periodos en el inicio de pago de cuotas respecto de la recepción del bien, entonces le vamos a tener que agregar nuestro factor de anticipación y este es el valor del bien, ¿sí?, al momento de recibido el mismo.
Y el último, fíjense que la cantidad de cuotas, acá es más clarito, la cantidad de cuotas es de 24 y la anticipación que nos pide el ejercicio es al finalizar los pagos. Entonces, la anticipación es de 24 y nuestro factor de anticipación es de 24. Con esta ecuación, nosotros determinamos el valor al inicio de todas las cuotas variables en progresión aritmética, pero valorizadas al momento inicial, 73.000 pesos. Y luego le agregamos el factor de anticipación, llevándolo al valor conjunto de las cuotas, al inicio, llevándolo al último instante del último periodo. Y entonces, esto viene a ser las veces de una renta de una renta de ahorro o imposición, pero de 24 periodos, pero ahora las cuotas variables en progresión aritmética. ¿Me explicó? ¿Entendés? Sí. Perfecto. Ejercicio 75. Determine por cuántos periodos se ha diferido una renta de 12 cuotas bimestrales adelantadas, acá vamos a tener que agregar el factor de adelantada, de cuota adelantada, cuyo valor financiero es de 12.200 y pico. El valor financiero de esta renta diferida es 12.200. Cuando nosotros hablamos de renta diferida, su valor financiero era este. ¿Está? Si las cuotas varían en progresión aritmética, siendo la cuarta de ellas de 1.000 y la octava de 1.200. Y la tasa es del 1% bimestral. Entonces, fíjense cómo es que vamos a referir nosotros a cómo vamos a razonar la solución. Porque si nosotros revisamos la ecuación de renta variable en progresión aritmética, si nosotros analizamos la ecuación de la renta de cuotas variables en progresión aritmética, tenemos la cuota 1 únicamente como para poder determinar el valor actual del conjunto de cobros o pagos. ¿Sí? Sabemos que, perdón, entonces, nosotros tenemos el valor de la cuota 1, fantástico, y también tenemos como dato a utilizar dentro de esta ecuación el valor de la razón de variabilidad. Lo que pasa es que acá, en este enunciado, no nos hablan de cuánto vale la primera cuota, sino que la cuarta vale 1.000 y la octava 1.200. ¿Sí? No nos hablan de la cuota 1 y tampoco nos dicen cómo varían esas cuotas. Y fíjense cuál es el razonamiento básico y sencillo que nosotros hacemos. La cuota cuarta más la razón es igual a la cuota quinta. La cuota quinta más la razón es igual a la cuota sexta. La cuota sexta más la razón es igual a la cuota séptima. Y la cuota séptima más la razón es igual a la cuota octava. Con lo cual, la cuota octava podemos decir que es igual, si hacemos el reemplazo, en lugar de escribir cuota quinta, vamos a escribir cuota cuarta más la razón. ¿Está? Entonces, la cuota sexta es igual a la cuota cuarta más razón más razón. Fantástico. Ahora, en lugar de escribir cuota sexta, vamos a escribir cuota sexta, es todo esto, más la razón. Ahora, en lugar de escribir cuota séptima,
lo escribimos así. En lugar de escribir cuota séptima, escribimos el igual de la cuota séptima. Cuota cuarta más R más R más R. Y esa es la cuota séptima. Nos falta agregarle la última razón. Con lo cual, fíjense que la cuota octava, que si bien decimos es igual a la cuota anterior más la razón, también es igual a la cuota cuarta más 4 razones. Cuota cuarta más las 4 razones, que es lo mismo que decir cuota cuarta más R por 4. ¿Sí? Con lo cual llegamos a la conclusión de la cuota octava es igual a la cuota cuarta más R por 8 menos 4. ¿Lo ven? Gente. Chicos, ¿lo ven? ¿Cómo pasaría el 8? Disculpame, ¿qué 8? El 8 de la cuota 8, que sería el 8 menos 4 ahí, en la parte final, en el segundo miembro. En este miembro. No, el último, que está en En amarillo. este. Claro, ahí ¿Sí? el 8. Bien. ¿Hasta acá el razonamiento lo tenemos? Sí. Perfecto. Fíjate que cuota 8 termina siendo igual a cuota 4 más 4 R's. ¿Lo ves? Sí. Fantástico. Copiamos y pegamos. Ahora, dentro del paréntesis sumamos la cantidad de R's, ¿sí? Y decimos, tenemos R por 1 más 1 más 1 más 1. Sacamos factor común R. ¿Lo ves? Sí. Que es lo mismo que sumar todos esos unos y que nos quede R por 4 más la cuota 4. ¿Está? Sí. Este 4 es igual a la diferencia entre el subíndice de esta cuota y el subíndice de esta. ¿Eh? Claro. ¿Me explico? Si hubiésemos querido hacer lo mismo, pero con la cuota 7, fíjate cómo hubiese quedado. Cuota 7, pero la cuota 7 era igual a C4 por 3 R's. Que era lo mismo que decir esto. Que es lo mismo que decir 3 acá. Y fíjate que es la diferencia entre este subíndice y este subíndice. 7 menos 4, 3. ¿Lo ves? Entonces, nosotros podemos generalizar en que vamos a poner 2 letras cualquiera. ¿Sí? La cuota del periodo késimo respecto de la cuota del periodo W, ¿sí? Va a ser igual a K menos W multiplicado por la razón. ¿Sí? Es lo mismo que hicimos acá y lo mismo que hicimos acá. ¿Me explico? Sí, profe. Vamos a hacer una cosa. Yo me lo pinto azul y me lo dejo material. Como otra forma de lectura. Lo que implica que si la cuota octava vale 1200 y la cuota cuarta vale 1000, ahora reemplazamos cuota octava, cuota cuarta y 4 veces la razón. La única variable que nos queda como incógnita es la de la razón. 50 nos da. Entonces ahora vamos a decir, cuota cuarta, 1000. Más 50, 1050. 1050 más 50, 1100. 1100 más 50,
1150. 1150 más 50, 1200. Controlamos, cuota octava 1200. ¿Lo ves? Otra forma a través de la cual hubiésemos podido calcular también lo mismo, es decir, a la cuota octava, ¿sí? A la cuota octava le restamos los 1000, ¿sí? A la cuota octava le restamos los 1000. ¿Qué nos quedan? Nos quedan 200. ¿Y los 200 qué significan? Los 200 pesos estos significan toda la variación aritmética que existió entre la cuota cuarta y la cuota octava. Bueno, fantástico. ¿Cuántas cuotas hay entre la cuota cuarta y la cuota octava? Y entre la cuota cuarta y la cuota octava, 200, existieron 4 cuotas. Y esa es la razón. Según cómo lo querramos razonar. ¿Está bien? ¿Qué pasa? Este razonamiento es una cosa cuando la diferencia entre una cuota y otra son 4, la cantidad de 4 cuotas. Otro asunto muy distinto es que esta sea la cuota 121 y esta sea la cuota 32. ¿Está? Entonces ahí ya tenemos que nos conviene el 121 menos el 32 y sabemos que en 2 minutos llegamos a saber cuánto vale la razón de variabilidad aritmética. ¿Me explico? Por eso, sobre la base de un razonamiento sencillo, nosotros llegamos al razonamiento de cómo trabajar con con estas variables. Una vez que sabemos la razón de variabilidad, sabemos que con el mismo criterio, para llegar al valor de 1000 en la cuota cuarta, partiendo de la cuota 1, se tuvieron que haber producido 4 menos 1 variaciones aritméticas en las cuotas. Y de esa forma llegamos a que el valor de la cuota 1 es 850. Lo mismo si queremos, ahora que sabemos que la razón de variabilidad es 50, hacer el mismo razonamiento, pero considerando el valor de la cuota octava. Decimos que la cuota 1, que es nuestra incógnita, más, ¿qué variables usé acá? K8, W1 por razón. Y así también vamos a obtener el valor de 850 de la cuota. Entonces ahora, si queremos volver a ver esta ecuación, ya sabemos que la cuota 1 vale 850 y sabemos que la razón de variabilidad es de 50. A la tasa la tenemos, sabemos que la cantidad de cuotas son 12, por lo tanto, al factor plural de actualización lo tenemos, este factor lo tenemos, este lo tenemos y las 12 de esta variable la tenemos. Podemos ahora sí conocer el valor actual del conjunto de cuotas variables en progresión aritmética. Pero ¿qué característica tienen este conjunto de cuotas variables en progresión aritmética? La característica que tienen es que son de cuotas adelantadas. Por lo tanto, le tenemos que agregar el factor de cuota adelantada. Entonces tenemos P sub n sub a de cuotas adelantadas y volvemos al enunciado y lo que nos preguntan es por cuánto tiempo se ha diferido. Si la renta es un diferimiento, en el factor de diferimiento, la variable del exponente, la que refiere a la cantidad de periodos por los que se difirió el inicio de pago de cuotas, va con signo negativo. Entonces,
B sub n sub a de cuotas adelantadas diferidas. ¿Lo ven? Y sabemos que el valor, ¿cómo le llama? Que el valor financiero de todas esas cuotas adelantadas y diferidas es de 12.000. Por lo tanto, 12.000 de la renta de sub n sub a, cuotas adelantadas, diferidas. Resolvemos todo, despejamos la D y la cantidad de periodos por los que se difieren estas cuotas es de 4 bimestres. ¿Estamos? Asumo que. Vamos al 76. Calcule el importe de la primera cuota bimestral adelantada. Esto ya a nosotros nos implica saber que tenemos que escribir ese factor. De una renta de 30 cuotas, si las mismas se incrementan de un bimestre al siguiente en 300 pesos. Seguimos con la cuota adelantada. Y el valor financiero al finalizar la operación es de 670.000. Entonces fíjense que cuando nos habla del valor financiero al finalizar, nos está hablando que si nosotros determinamos lo sombreado con amarillo, el valor actual, necesitamos considerarla una renta anticipada de cuántos periodos y del total de los periodos. ¿Para qué? Para que con el factor de anticipación igual 30, igual n, logremos el valor de las cuotas al finalizar la operación. ¿Me explico? ¿Me explico? Fíjense que después la tasa es del 4 bimestral, las cuotas son adelantadas, así que tenemos un reemplazo de variables en todos lados. ¿Sí? Este 30 vamos a correrlo al final, porque así es como teníamos expresada nuestra ecuación. ¿Sí? Por cuota adelantada, por renta anticipada de n periodo, cuyo valor financiero al final es de 670. La única incógnita que tenemos es el valor de la cuota primera, 8.000. ¿Sí? Lo amarillo es el valor actual de la renta, lo verde el factor de cuota adelantada y el último es el factor de capitalización para hacer que el valor actual de la renta resulte financieramente valorizado al final de la operación. ¿Estamos? Ejercicio 77. ¿Qué precio se podría pagar por una franquicia que nos asegura un ingreso de 100.000 al finalizar el primer año y después sumas que van a decrecer en un 10% anual y de manera vencida? Al decirnos vencida, nosotros sabemos que no vamos a tener que utilizar el factor de cuota adelantada, sencillamente lo dejamos como sea que tenga que estar expresada la ecuación de valor actual durante 20 años. Calcule el importe con una tasa del 25% efectivo anual. Entonces fíjense cómo nosotros conocemos el valor actual del conjunto de ingresos, ¿sí? Variables decrecientemente en progresión geométrica, y tenemos la razón de variabilidad, y fíjense cómo la expresa 1 más razón, y acá el 1 más está, pero la razón la ponemos dentro del paréntesis con signo negativo, como para que nosotros tengamos presente que es el más menos menos. ¿Está?
y lo dividimos por 1 más i. Por 1, lo dividimos por 1 más i. Y todo lo elevamos a la 20. Y todo lo elevamos a la 20. Después sí dividimos por tasa menos razón. Menos con menos da más. Si 100.000 es el valor del primer ingreso, ¿cuál es el valor financiero de la franquicia al inicio? 285.000. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. Ejercicio 78. Determine el valor financiero de una renta de 24 cuotas variables en progresión geométrica cuyo primer término es de 1.500. Si las cuotas se pagan mensualmente de forma adelantada, vayan chusmeando acá abajo en la solución el factor de cuota adelantada, y crecen un 20% periodo a periodo y una tasa de interés del 3% mensual. ¿Está? Entonces, cuota 1, cuota 1, 1 más G, 1 más G, dividido 1 más I, elevado a la N, G menos, I menos G, valor actual de la renta variable en progresión geométrica de cuota adelantada. El valor financiero, y fíjense cómo nombramos con el apóstrofo a la renta variable a la renta de cuotas adelantadas. El valor financiero es de 346.000. ¿Cuál hubiese sido el valor de la misma renta, el valor financiero, si anticipamos 6 periodos de las 24? Fíjense que hasta el 1,3 es igual al anterior. ¿Qué es lo único que le falta? Y si hay una anticipación de 6 periodos, le falta el factor de renta anticipada. ¿Ven que acá no tenemos diferencia en relación a estos factores, el factor de cuota adelantada y el factor de renta diferida o anticipada? No existe diferencia respecto de lo que nosotros habíamos visto antes con rentas de cuotas constantes. ¿Dónde está la diferencia? Y que al valor actual del conjunto de cobros o pagos lo vamos a calcular distinto. Nada más. Valor financiero. ¿Me explico, gente? Sí. Perfecto. Vamos al 79. Se plantean dos opciones para cancelar un préstamo. Opción A, pagar 1.325 en el momento de concertar la operación y después 10 cuotas anuales vencidas que se incrementan al 2% anual partiendo del valor de pago contado. ¿Sí? O sea que la primera cuota va a ser esta y ya la segunda va a ser un 2% mayor, va a ser un 2% mayor que 1.325. ¿Mm? Y, ojo, porque esta no es la cuota 1. Hay 10, o sea, no es la cuota 1 de 10. Esta es la cuota, este es el pago al contado. Después vienen las 10 cuotas, más 10 cuotas. Y acá está la trampa de este ejercicio. Porque el valor del préstamo tomado se va a cancelar con 1.325 y después con una primer cuota que tiene un valor un 2% más
que lo que se entregó al contado. ¿Lo ven? Y venimos con las 10 cuotas. El 0,2 es la razón de incremento y el 0,7 es la tasa de interés. ¿Lo ven? Claro, sería lo mismo que hacer B24G menos 1325,50. Con la diferencia que acá ya lo pone en el lado derecho, digamos, el signo igual. ¿Cómo? Sería lo mismo que poner B24G, que es la Sí, fórmula, menos 1325,50, con la diferencia que en la solución está puesto en el lado derecho, como exactamente. Bien, positivo. bien ahí. Eso lo habíamos hablado la semana pasada. Bien. Otro planteo que podríamos haber hecho, según nos dice, qué lío que tengo, Alexis, ¿sí? Es decir, estos 1325 me los traigo al otro miembro, pero restando. ¿Cuál es la significancia de lo que él está planteando? Y que nosotros, cuando lo escribimos así, como lo propuso la cátedra dijo, tomo un préstamo de 11.609, pago con la misma plata que me acaban de dar 1.325 y a partir del mes que viene empiezo a pagar 1.352 y crecientemente, ¿sí? O sea, de manera variable, incremental, o sea, variable creciente en progresión geométrica, arranco con 1.352. Lo que él dice es lo que nosotros hablamos la semana pasada. Lo que sea que hubiese sido el préstamo, en realidad no lo es por el importe, sino que va a ser por 1.325 menos, porque de los 11.600 que supuestamente, entre comillas hablando, tomamos, 1.300 los usamos para hacer la primera entrega. Entonces, de esa manera es que lo razona él. Está bien. Y fíjense que 1352, porque para colmo da justo que se invierten los dos números, ¿sí? 1352 es igual a 1325 por 1 más esta razón de variabilidad. ¿Mm? Otra de las formas a través de las cuales lo podríamos haber visto es decir, bueno, bárbaro, pero pará, si esta es la primera cuota y esta es la cuota que se va a pagar después y estamos asumiendo como que estos 1352 son la primera de 10 cuotas y a su vez estos 1352 vienen dados por un incremento con la misma razón de variabilidad respecto del pago al contado, podemos pensar que estamos hablando de una renta que va a tener 11 pagos, ¿sí? Partiendo de los 1.325. Entonces, lo que antes decíamos primer cuota, ahora ya es segunda cuota, porque la primera es la de 1.325, 11 periodos, pero como este primer pago lo efectivizamos al contado, o sea, al inicio, le agregamos el factor de cuota adelantada. ¿Me explico? Vamos a tirarlo en Excel, así lo vemos un poco mejor. Nosotros decimos, ok, al contado pagamos los 1.325, bueno, qué alegría. Y a partir del mes que viene, de manera vencida, ¿sí? Esto es 1 del 1, 1 del 1, tomamos el préstamo. ¿Sí? En el momento de tomar el préstamo, pagamos estos 1.325. Bien, fantástico. 10 cuotas vencidas, ¿sí? La época inicial sigue siendo el 1 del 1, así que el 31 de enero, al vencimiento del primer periodo, y recordemos
que este 31 de enero, ¿sí?, es un momento ideal, coincidente con el 1 de febrero. ¿Estamos? Con lo cual, al final del primer periodo, que es lo mismo que decir 1 de febrero, nosotros vamos a estar pagando la primer cuota de la renta variable en progresión geométrica, la primera de las 10 cuotas, variables de progresión geométrica al vencimiento del primer periodo, que va a valer 1.352. ¿Sí? Y después vamos a decir, esta es la primera, esta es la primera. Esta es la segunda cuota. El 31 de marzo la tercera, el 31 de abril la cuarta, quinta, sexta, séptima, décima. ¿Sí? Y ahora las hacemos crecer, partiendo de la cuota 1, al 2% de crecimiento. ¿Sí? Entonces, el razonamiento es, todo bien. Nosotros decimos que las cuotas son vencidas, ¿sí?, porque estamos refiriendo a este momento al final de cada mes, partiendo del 1 de enero. ¿Sí? Y seleccionamos desde la cuota del 31 de enero hasta la cuota del 31 de octubre, y fíjense acá donde dice recuento. Son 10 cuotas. Cuota 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Sí? Ahora, si nosotros dijésemos, bueno, pero pará un poquito, porque a su vez, esta cuota que pagamos el 31 de enero es un 2% más grande que el pago al contado. Y si entonces, en lugar de decir 10 cuotas vencidas, cuyo primer valor, cuya cuota número 1 vale 1.352, dijésemos que tenemos 11 cuotas, fíjense acá, ¿se ve acá donde dice recuento? ¿Abajo? Sí. Bien. Nosotros podemos pensar que tenemos 11 cuotas, porque todas las cuotas son iguales a la anterior multiplicadas por la misma razón. Pero ¿qué pasa con la primera? Se paga el 1 de enero. Entonces, decimos que 22 de febrero es lo mismo que decir 1 de marzo, 31 de marzo es lo mismo que decir 1 de abril, 30 de abril es lo mismo que decir 1 de mayo. Son todas pagadas al inicio de cada periodo, y no son 10, sino que son 11, porque al inicio del primer periodo nosotros consideramos que pagamos la primera. Pero como la pagamos al inicio de cada periodo, le estamos agregando el factor de cuota adelantada. El valor financiero va a seguir siendo el mismo. Y acá, no le puse, va el apóstrofo de cuota adelantada. ¿Lo ven a eso? ¿Ven cómo sería otra forma a través de la cual la hubiésemos podido razonar? ¿Gente? ¿Lo ven? Sí. Bueno, en la opción B, entonces, una forma de pagar el préstamo es esta. La segunda es pagar 1.552 al momento de suscribir el contrato, más 12 cuotas anuales vencidas que decrecen un 5% anual partiendo del valor del pago a contado. Acá mismo criterio de razonamiento, fíjense que después, en lugar de 12, pusimos 13 cuotas y le agregamos, y el punto de partida es el pago al contado, ¿sí? Este razonamiento es similar a esta otra forma que habíamos visto antes. Entonces, un pago al contado
Y después cuotas decrecientes partiendo de esta, o sea, los 1475 son iguales a los 1552 por 1 menos G. La razón, que ahora es, entre paréntesis, menos 0,05, la razón menos 0,05, y el valor actual es de 10.000. ¿Está? Entonces, si nosotros pagamos el préstamo de esta manera, ¿sí? Si nosotros pagamos el mismo préstamo de esta manera, todas las erogaciones que vamos a hacer valorizadas hoy equivalen a 10.800 pesos. Si pagamos el préstamo según la opción A, el valor hoy de todas las erogaciones que vamos a hacer es de 11.600. Entonces, cruzamos. Sujeto a las dos formas u opciones de pago, valorizando la plata hoy, ¿cuál nos conviene más para devolver un préstamo? Nos conviene aquella que, valorizando hoy todo lo que vaya a suceder en el tiempo preciso, tiempo de vigencia de cada uno de los préstamos, represente un menor importe. ¿Me explico? ¿Entendés? Sí. Ahora vamos a poner 12. Y acá vamos a poner 13 de cuotas adelantadas. Y esto está copiado y pegado, pero mal. Vamos 10. Y a este es 11 de cuota adelantada. ¿Está? Muy bien. Ahora, ¿qué pasa? Se dan casos particulares, ¿sí? Cuando en estas rentas de cuotas variables hablamos de perpetuidades. Y a ver, ¿a qué me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo a que nosotros ya vimos antes que nosotros lo que buscábamos no era otra cosa, ya sea que varíen las cuotas en razón geométrica o aritmética, lo que en principio buscamos no es ni más ni menos que el valor actual del conjunto de cobros y pagos. ¿Está? Pero ¿qué pasa con esto que venimos haciendo desde que nos sentamos hoy? Estas rentas son temporarias. ¿Qué significa esto? Que tienen principio y tienen fin. O sea, existe época inicial, pero también existe un valor conocido de la variable n, o sea, existe época final. Nosotros vamos a terminar de pagar esas cosas. ¿Está? Ya sea que varíen en progresión geométrica o aritmética, ya sea que sean crecientes o decrecientes. ¿Está? Ahora, cuando nos pasamos a perpetuidades, esa época final desaparece. La variable n, la cantidad de cuotas que van a hacerse efectivas, ya sea como cobro o como pago, tiende a infinito. Fíjense que antes nosotros, cuando pretendíamos determinar el valor actual del conjunto de cobros o pagos variable en progresión aritmética, poníamos P sub n sub A. Pero ahora decimos B sub infinito sub A. Estamos hablando de que esta renta de cuotas variables en progresión aritmética, ¿sí?, es una renta perpetua. La ecuación luego va a resultar en cualquiera de estas dos expresiones que son lo mismo. ¿Sí? Y cuando la renta es variable en progresión geométrica,
Esta es la expresión. De nuevo, no profundizamos en esto porque lo vemos en teoría. Vamos entonces al ejercicio 80. Determina el valor, determina el capital que deberá disponer una fundación para poder otorgar a perpetuidad un premio mensual adelantado a la persona que más se destaque en el ámbito científico, si el primer mes el premio se fija en 12.000 y va a crecer a un 2% mensual. Considere una tasa de interés del 3% mensual. I menos G, I menos G, y esta G, ¿sí?, es creciente, por eso resulta, queda el menos. El punto de partida son los 12.000 y el premio mensual es adelantado. Fíjense que volvemos a meterle o a agregar el factor de cuota adelantada. Estas consideraciones, cuota adelantada, rentas diferidas o anticipadas, nos sirven en cualquiera de los escenarios con los que estemos trabajando, ya sean variables o perpetuas. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el valor actual de, de los perpetuos premios mensuales adelantados, cuyo primero de ellos es de 12.000? 1.236.000 es el valor actual. ¿Estamos? Bien, vamos al 81. Calcule el importe a pagar por el derecho de exportación de una marca que nos generará ingresos anuales y vencidos a perpetuidad que van a ser decrecientes en un 5% anual. El primero es de 50.000 en forma inmediata y a partir del segundo año. Nos dan la tasa de interés efectiva anual y entonces nosotros decimos la periodicidad perpetua, la razón es decreciente, fíjense que ahora menos más menos es más, y la cuota al ser vencida no requiere factor de cuota adelantada y por lo tanto, el valor actual de esas perpetuidades variables en progresión geométrica decreciente es de 227.000. En el inciso B nos dice a partir del segundo año. ¿Sí? A partir del segundo año implica que va a existir un diferimiento en el inicio de pago. ¿De cuánto? De un año, no en el primero ni en el segundo. Entonces, el factor de diferimiento de 1 más I elevado a la cantidad de periodos de diferimiento 1 nos determina el valor actual de la renta perpetua variable en progresión geométrica diferida. ¿Estamos de acuerdo? Bueno. Ejercicio 82. Determine cuál es el valor financiero de una renta perpetua vencida anticipada cuyas cuotas son variables en progresión aritmética, con una tasa del 3% mensual y la primera cuota es de 3.500. ¿Sí? Renta perpetua vencida, anticipada, variable en progresión aritmética a una tasa I. Fíjense, 3.500 dividido tasa, razón dividido tasa al cuadrado, multiplicado por 1 más I por el factor de renta anticipada. Este es el valor actual de la renta perpetua variable en progresión aritmética y este es el factor de la renta anticipada. Valor financiero 392.000. Lo mismo cuando se trate de una que tenga un diferimiento de 6 periodos, un diferimiento en el inicio del pago. Fíjense que el valor de la renta, bueno,
no se modifica, o sea, el B sub n, el B sub infinito sub A es el mismo tanto cuando la renta es diferida o anticipada. Lo que cambia es el factor de diferimiento o factor de anticipación. Y definimos así el nuevo valor financiero de la renta perpetua, variable en progresión aritmética. Vamos al ejercicio 83. Gente, venimos todos juntos hasta acá. Sí, profe. Bueno. Una renta perpetua cuyos términos crecen a razón de 200 pesos, eso nos da la idea de que esa renta cuyas periodicidades comienzan pero no terminan nunca, varían de manera creciente en 200 pesos una a la otra. La variación es aritmética. Usa una tasa I del 5 mensual y su valor actual es de 100.000. ¿Cuánto vale la primera cuota si es inmediata, diferida en 3 periodos y anticipada en 3 periodos? Ya sabemos que esto se va a repetir siempre. Ya sea que la renta perpetua variable en progresión aritmética sea inmediata, diferida o anticipada. ¿Qué es lo que va a cambiar? Y va a cambiar, vamos a hacer temas obvios de más, pero se van a mantener estos factores que determinan el valor actual de la renta inmediata, perpetua, variable en progresión aritmética creciente. ¿Y qué va a hacer? Factor de renta diferida, factor de renta anticipada. Y por último, esta es vencida, la renta diferida es vencida, por lo tanto no tiene factor de cuota adelantada, pero la renta anticipada del inciso C incluye el factor de cuota adelantada. Y así definimos los valores de las distintas cuotas. ¿Está? Si la renta fuese de cuotas vencidas, o sea, le quitásemos el factor de cuota adelantada, este sería el valor de la primera cuota. Y fíjense cómo nosotros tenemos para la renta inmediata, diferida y anticipada, todas de un valor financiero de 100.000, distintos valores de cuotas. ¿Qué pasa acá? Pasa lo mismo que dijimos que pasaba cuando hablábamos de renta de cuotas constantes. ¡Qué bárbaro! Si empezamos a pagar 3 meses después, no es que vamos a hacer eso porque somos bonitos, sino porque en las cuotas nos van a incluir intereses por esos 3 periodos de diferimiento. Ahora, vamos acá para que podamos hacer una comparación sin que esté viciada de la cuota adelantada. Nos venimos a cuando la ecuación nos da un valor de primer cuota y esta es vencida. Cuando nosotros empezamos a pagar un poco antes, ¿sí? Entonces nos van a descontar lo anticipado, o sea, el dinero anticipado, y las cuotas van a dejar de contener todos los intereses que esta vez, por haber anticipado dinero, nos corresponden o son en nuestro favor. ¿Estamos? Este es el mismo razonamiento que hicimos, no me acuerdo cuándo, en qué clase, pero respecto de la comparación de diferidas, anticipadas e inmediatas cuando las rentas eran de cuotas constantes. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Gente? Bueno, asumimos que sí. Vamos entonces al ejercicio 84, que nos va a implicar un esfuerzo intelectual un poquitito mayor. Suponga que el precio de una acción
pueda determinarse por el valor actual de los dividendos futuros esperados. O sea, ¿cuánto vale la acción de una empresa? El supuesto de este ejercicio es que podemos decir que vale a lo que podamos definir como el valor actual de los dividendos futuros esperados, descontados a una tasa pretendida por los accionistas. Entonces, tenemos que saber, para poder saber cuál es el precio de una acción, tenemos que conocer los dividendos futuros esperados y después descontarlos a la tasa requerida por los accionistas. Para poder hacer eso, primero necesitamos saber cuáles son los dividendos. Bárbaro. Entonces, se espera que la acción distribuya dividendos anuales vencidos crecientes, siendo el dividendo esperado a percibir a un año de 10 pesos. Entonces, de acá a un año, para saber cuánto vale hoy este precio de la acción, sabemos que el dividendo de acá a un año va a ser de 10 y después va a crecer al 6 anual durante 9 años siguientes. Y después va a moderar el ritmo de crecimiento, o sea, va a dejar de crecer al 6 anual los dividendos futuros esperados para crecer al 2%. Entonces, ¿cuál sería el precio a pagar por esta acción si los accionistas piden que todo se haga, ¿sí? Que el descuento se haga una tasa del 12% anual? ¿Qué viene a ser este 12% anual? Lo que nosotros decimos, la tasa de interés que ellos esperan, por la que ellos, los accionistas, esperan ser retribuidos por el capital invertido. ¿Está? Entonces, esa es la I del rendimiento exigido por los accionistas. Fíjense, el dividendo del primer año va a ser 10. El dividendo del segundo año va a ser 10 por 1,06, 10,60. El del tercer año es el 10,60 de nuevo por 1,06, 11,23. El dividendo del cuarto es el dividendo del tercero por 1,06. Y así sucesivamente hasta el 10º año. ¿Por qué decimos hasta el 10º año si acá dice 9? Porque todo este tiempo que nosotros referimos en amarillo son 9 años contados a partir del segundo año. Del segundo al 10º año hay 9 años. Entonces, el dividendo del segundo año va a ser de 10,60, 60 centavos más que el dividendo del primer año. Y el dividendo del 10º año va a ser de 16,89. ¿Sí? Entonces, esa renta, esos 9 periodos por los que va a crecer el dividendo, es una renta inmediata. ¿Por qué? Porque empieza en el segundo año y termina en el 10º. Son esos 9 años siguientes. Ahora, si le agregamos el dividendo del primer año que eran los 10 pesos que para el segundo año ya se incrementaron, entonces nos va a quedar una renta de 10 cuotas variable en progresión geométrica, creciente, pero renta inmediata al fin, porque dura los 9 años más el primer año de los 10 pesos, 10 años. Y después modera el crecimiento en adelante. Este en adelante habla de una renta perpetua, de que después de esos 10 años, o sea, a partir del 11º año, va a tener un ritmo de crecimiento del 2% anual, pero a perpetuidad, porque en ningún momento de la redacción, hasta acá,
en ningún momento de esta redacción nos dice que ese crecimiento del 2% anual va a finalizar. Si no finaliza, no tiene fin. Si no tiene fin, n tiende a infinito. Y nos encontramos ahora en una renta perpetua variable, creciente en progresión geométrica. Ahora, el inmediata acá tendría que haber ido en mayúscula, inmediata. ¿Sí? El valor del último dividendo, o sea, el valor de estos 16 pesos, del último dividendo de la renta inmediata, variable en progresión geométrica, ¿sí? Este último dividendo, estos últimos 16 pesos, es el punto de partida para calcular el primer dividendo de la renta perpetua. Entonces, la renta perpetua va a tener una cuota 1 que va a ser un 2% más grande que el último dividendo recibido, o sea, va a ser 17,23. Fíjense cómo nos queda construido entonces el precio de la acción. El precio de la acción nos va a quedar construido por el primer dividendo, el dividendo del primer año, y en este factor nosotros incluimos la variabilidad de los dividendos desde el segundo año hasta el 10º año. Contando el primero hasta el 10º año son los 10 periodos variables en progresión geométrica. Ahora, el precio de la acción también tiene que comprender los dividendos que van a crecer al 2% a perpetuidad. ¿Cuál es el valor de la cuota 1 de esa perpetuidad? Y es el valor de la última cuota de esta renta variable en progresión geométrica inmediata multiplicado por la razón de variabilidad. 16 por 1,02 igual. Y aplicamos la ecuación de la renta perpetua variable en progresión geométrica inmediata. Pero ¿qué pasa? Hoy, que es cuando estamos pretendiendo establecer el valor de la acción, hoy no es el momento en el que comienza la renta perpetua. La renta perpetua va a empezar dentro de 10 periodos, ¿sí? Por eso nosotros agregamos el factor de diferimiento de esta renta perpetua. Tal que esta renta perpetua que tiene un valor al inicio del primer periodo de pagos, ¿sí?, de la renta perpetua, pero que no es temporalmente coincidente con el valor, el momento en el que están valorizados estos 10 dividendos anuales. Entonces, para que estos 10 dividendos que están valorizados en el momento hoy, el momento en el que nosotros pretendemos conocer el precio de la acción, queden valorizados en el mismo momento que esta supuesta renta perpetua que va a empezar a suceder dentro de 10 años, nosotros tenemos que agregarle el factor de diferimiento. Y actualizamos el valor de esta renta a hoy. Luego, la suma de esas dos rentas, la variable en progresión geométrica inmediata y la variable en progresión geométrica perpetua diferida, es de 126. Y este es el precio de la acción. ¿Cuál sería el precio a pagar por esa acción? ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Este último renglón
lo único que decía era, porque en alguna clase alguien me debe haber preguntado, y si los dividendos fuesen adelantados y sencillamente le hubiésemos agregado a cada una de las rentas el factor de cuota adelantada. ¿Estamos?